Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en el Toro Televisión con la redacción abierta y de par en par, dispuestos a explicarles a ustedes lo que ocurre en el día de hoy con dos compromisos: la valentía y el rigor. Y si acaso, un ambiente general en el que otra cosa no entendemos, es la libertad la que gana y la que está presente por todo. Mal día hoy para Pedro Sánchez, segundo mal día o tercero, no lo sé ya, esta semana, porque el gobierno del único socialdemócrata que queda en Europa, Otto Schulz, que es como saben, el canciller alemán, se tambalea. Han destituido al ministro de Finanzas, que era un liberal, y ahora pues la coalición de gobierno, que tenía liberales, pero también tenía socialdemócratas, pero era una cosa bastante complicada, pues ha saltado por los aires. El canciller Otto Scholz dice que quiere presentarse una moción de censura, los socios están muy enfadados, el problema original que denota todo el problema son los presupuestos, la respuesta del gobierno a un problemón que tienen, que es que tiene la economía en recesión y no saben ya qué hacer para estimularla. Así es que en la hipótesis más favorable para ese tipo que ven, para Otto Schulz, es elecciones en marzo. Los socios dicen que nanay, que elecciones cuanto antes, y cuanto antes quiere decir a final de año. Y vamos a ver, la herida está muy reciente, vamos a ver qué negocian, qué hablan, están ahí en plena ebullición. Y de ahí nos vamos a Estados Unidos, donde tengo que enseñarles para qué, para certificar que al final salió y habló. Pero Kamala Harris le costaba, quería salir hoy, al final salió ayer. ¿Y qué es lo que dijo? Pues por fin que admite el fracaso. Vamos a escucharla lo primero. Bueno, no. Está bien si os sentís tristes o decepcionados, pero por favor, sabed que va a ir bien. En la campaña solía decir que cuando luchamos, ganamos. Pero este es el asunto. A veces la lucha dura un poco, pero eso no significa que no vayamos a ganar. Lo importante es que no nos rindamos nunca. Que no dejemos nunca de intentar que el mundo sea un lugar mejor. Tenéis poder. No escuchéis a nadie cuando os diga que algo es imposible porque no se ha hecho antes. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿y qué ha pasado finalmente con la Cámara de Representantes? Porque Donald Trump es el presidente, va a ser el presidente a partir del 20 de enero, tiene el Supremo, tiene el Senado, pero al final ha concretado un poder también de los republicanos en la Cámara de Representantes. Pues ahora van a ver cómo van las cosas, todavía no está del todo cerrado, es muy probable que lo consiga, que los republicanos también tengan el control del Congreso. Bueno, no lo vamos a ver, pero el resultado es 209 para los republicanos, a expensas de que algunos lugares donde se han tenido que repetir las votaciones, donde se han tenido que, en fin, por diferentes incidencias, hay condados que todavía no han cerrado el escrutinio y por lo tanto tal. Y los demócratas, ¿cuánto tienen en la Cámara de Representantes? Pues 190 y pocos, o sea que la Cámara va a ser claramente republicana, pero vamos a ver si ganan esa mayoría que convertiría a Trump en el tío más poderoso de los Estados Unidos desde hace un siglo, con el control de todo. Hasta que no se tengan que convocar, ellos tienen todo organizado. A mitad de la legislatura habrá elecciones de renovación de las cámaras. Hasta ese momento tiene 2 años Donald Trump para hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana, literalmente. Y en ese momento, pues si lo ha hecho bien, seguramente le revaliden. Y si no lo ha hecho bien, pues ahí ya empezará a perder el fuelle, la confianza que sus compatriotas le han dado en estas elecciones. Bueno, momento para hablar del Club de Amigos. Y hoy me complace muchísimo presentarles, seguramente muchos ya la conocen, a doña Paula Cruzado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Hoy has venido a ayudarnos para hablar del Claro club. que sí. Bien, Hacía estupendo. mucho tiempo y lo echaba mucho de menos y aquí estamos para retomar juntos las actividades del Club de Amigos. Muy bien, déjame decir antes que la mejor manera que tienen ustedes de hacer progresar sus ideas, sus valores, la reflexión que sobre el rumbo de España tienen y hacia dónde creen que debe ir, pues sí, ya sabemos que estamos muy de acuerdo ustedes y nosotros en buena parte de esas ideas, pero a lo mejor es interesante pensar que una manera de extender sus ideas
a mayor velocidad es hacerse miembro del Club de Amigos del Toro Televisión, porque con eso lo que hacen es articular un desarrollo más veloz y más eficaz de que esas ideas que compartimos, no al 100%, pero seguramente en un alto porcentaje, se extiendan por toda España. ¿Qué te parece? ¿Te he convencido? A mí sí. Tú ya eres miembro. Vamos, hay que llamar ya al 91-616-2464, claro que sí. Y además es muy importante de cara a finalizar el año que todas aquellas personas que han dado su cuota durante todo este año quieren hacer una donación puntual, por ser una fundación les devuelven el 80% de los primeros 250 euros que donen a la fundación, que es algo muy importante porque al final solo la cuota se convierte en 50 euros. Y quieras que no, a nosotros nos ayuda mucho. Yo siempre que cogemos el teléfono en el club de amigos nos dicen, no, la cuota, granito a granito, se hace granero y ayuda al compañero, que es lo más importante, ayudar a este medio de comunicación a que cada vez seamos más y podamos seguir defendiendo lo que otros medios callan. Y luego ya sabes, en el croissant, cuando lo cortas por la mitad, unos ponen mermelada, otros mantequilla, otros no ponen nada, ¿verdad? La mermelada en este caso son los actos que organizáis. Sí. Me consta, yo lo digo muchas veces aquí, el proceso de banarse el coco, de organizar, de que si tal el permiso, el tal, mil cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenéis previsto? Pues mira, teníamos previsto el día 12 de noviembre ir a la granja de San Ildefonso y a la Real Fábrica de Cristales, pero está completo, ya está completo. La gente que lo siga oyendo en la tele, decirles que nos llamen, que nosotros hacemos siempre lista de espera, por si alguna persona en el último momento falla, o si tenemos el número suficiente de lista de espera, coger otro autobús y lanzarnos con 2 autobuses, como hemos hecho ya más de una vez. Adelanto 2 actividades que hemos cerrado esta tarde y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Una es el día 21 de noviembre con Carmen Espejel. 7 de la tarde. 7 de la tarde, eso es, para hablar de arquitectura, y en esta ocasión lo hacemos con una arquitecta y vamos a hablar sobre las mujeres y el papel de la mujer en la arquitectura, algo muy, muy, muy importante. Y el día 29, bueno, esa sí que la han visto seguramente, es Debates en Libertad. Debates en Libertad es un formato que lo llevamos haciendo antes de verano en Barcelona y ahora nos vamos a Murcia, nos vamos, bueno, pues con unos contertulios, ya te digo, mira, nos da, mucha ilusión. José Ángel Antelo, que como saben todos es el directivo de Vox en Murcia. Javier Borrego, magistrado del Supremo, magistrado del Tribunal Superior de Derechos Humanos, del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Y también estarán Luis del Pino y Julio Ariza. Correcto, sí. Además es que este es un formato muy importante, Xavier, porque lo que queremos fomentar sobre todo es el diálogo en libertad, el intercambio de ideas y sobre todo fortalecer y unirnos a todas aquellas personas que al final pensamos y sentimos juntos iguales. Porque mucha gente nos está llamando de que no se reúne con amigos porque ya no piensan iguales que ellos, entonces no pueden hablar en libertad. Y estos debates, el nombre que llevan es En Libertad, que vengan. Porque está garantizada la libertad, la conversación, el intercambio de ideas. Correcto, y además después del debate y después del coloquio hacemos una cena en la que también se puede disfrutar y hablar con los contertulios de una forma un poco más personal y más privada. Bueno, Paula, hablemos de lotería. Es que ha llegado la lotería, todo el mundo está todo el año. La lotería, bueno, pues ya la tenemos aquí, ya pueden hacerse con su 10º de Lotería del Toro Televisión en el horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 10 a 3. No pasa nada en el caso de que la gente no pueda comprar el 10º de lotería de forma presencial. Es que no vivo en Madrid, no hay ningún problema. Si se meten en la página del Club de Amigos, lo pueden comprar a través de internet, online. Y si tienen alguna duda, si no saben cómo hacerlo, pues ahí tienen el teléfono 91-616-2464. Esto es tan sencillo como llamar. Es probable que se ponga Paula que los guíe. Si no sé Paula, será otro. Somos Olga, Ana y Paula, para lo que necesitéis. Pues cualquiera de las 3 les va a ayudar encantadísimas, porque este es un número que nos va a tocar, ¿eh? Hombre, este toca. Y sobre todo que ayuden a esta casa, Javier, que es muy importante contar con todos ellos. Y desde aquí también, antes de irme, quiero darles un fuerte y un abrazo enorme con todo el cariño del Club de Amigos a todos nuestros socios, a todos nuestros seguidores de Valencia, de Alicante, de Castellón, bueno, de todos los que se han visto afectados, que nos llama muchísima gente, que sepan que no están solos. Sí, nos llaman muchísima gente, está el teléfono que quieren decir sus
sus testimonios, que sepan que no les hacen ni caso, que los medios de comunicación generalistas mienten con todo lo que está pasando. Decirles que no están solos, que aquí está el Club de Amigos del Toro Televisión y sobre todo el Toro Televisión para apoyarles y darles voz a todas aquellas personas que quieran hablar. Luego lo vamos a hacer, ahora mismo, en nada, en minutitos. Seguro que mientras vuelves a casa, claro que sí. Vas a escuchar alguna que otra entrevista de las que tenemos pensadas para hoy. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Hasta pronto, vuelve cuando quieras. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a empezar esto de Valencia hoy con una buena noticia, porque a veces uno tiene la sensación de que hoy el drama, hoy otro drama, tal. Hay mucho drama, es verdad. Pero hombre, la buena noticia es que han encontrado una familia, 4 miembros, padre, madre y 2 hijos, desaparecida en Catarroja. Estaban escondidos en casa de un vecino amable que les dijo: estoy más alto que vosotros, veniros para acá. Allí estuvieron, bueno, y han pasado todo este tiempo, hasta que la madre de esos 2 niños que ven ahí, pues fue a conseguir algunos comida o algunos enseres que les eran necesarios, y alguien la reconoció. La reconoció porque su familia estaba preocupadísima, los consideraban desaparecidos a los 4 y empezaron a promover en redes sociales las caras, los nombres, y bueno, ahí la gente pues se conoce bastante. La cosa es que le dijo: oye, pero perdóname, ¿tú eres fulanita? Y dice: sí, y pues ¿tú no sabes que tu familia te está buscando desesperadamente? Bueno, ahora se han ido porque ellos viven en Catarroja desde no hace mucho tiempo, el marido es navarro, se han ido a Navarra, supongo que a ver a la familia, estas cosas, o a quitarse las penas de la vista, que también es comprensible. Y bueno, la familia dice que ha pasado de estar a punto de tirarse por el balcón pues a dar saltos de alegría. ¿Cómo no? Una felicidad esto de poder dar alguna noticia de estas. Hay muchos que esperan noticias parecidas. Los milagros ocurren. Ha habido muchos problemas de comunicación en esa zona por culpa de los lodos, de las lluvias, de las inundaciones, de los bloqueos, de 1000 cosas. Y por lo tanto, pues tenemos que ser eficaces en encontrar a los desaparecidos de la manera que sea, especialmente si pueden ser pues encontrarlos vivos mucho mejor, por supuesto, resolver el drama humano de los desaparecidos. Oiga, que hay 93, que esto es escandaloso, y no baja la cifra, curioso. Pero bueno, a veces, como ese encuentro de la familia que les narraba, las cosas pues tienen otro sabor y otro color. Vamos con la historia de algunos de esos 90 y tantos desaparecidos. 9 días después de que la Dana arrasara la Comunidad Valenciana, aún hay 93 personas desaparecidas, muchas de ellas de una misma familia. Historias trágicas a las que la plataforma SOS Desaparecidos ha querido darles voz incluso sin denuncias previas. Rubén e Ethan, 2 hermanos de 3 y 5 años que se encontraban en su vivienda cuando la riada entró repentinamente, se encuentran en paradero desconocido. Los niños estaban junto a su padre en ese momento, quien sobrevivió agarrado a un árbol, pero de los hermanos no se sabe nada desde el pasado martes. Tampoco se sabe nada de Jorge y Raquel, una pareja que viajaba en coche junto a su hijo pequeño, Nathan, entre las localidades de Aldaya y Calicanto. Elvira Martínez y Elizabeth Martínez, ambas de Cheste, se dirigían en coche a su trabajo en un hotel de Chiva cuando comenzó la riada. Días después de la tragedia, aún no han aparecido ellas y tampoco el vehículo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad también están buscando con drones a José Javier y a su hija Susana. Ambos se encontraban en su casa de campo cerca de Pedralba el día de la tragedia. Susana tiene síndrome de Down y su madre confía en que estén refugiados en algún lugar y ambos puedan aparecer con vida. Desaparecidos están también Antonio Ruiz Fernández o Manuel Blesa, ambos vecinos de Paiporta. Y este repartidor de DHL aún continúa desaparecido. En redes sociales se hizo viral este vídeo en el que se ve al camión sumergiéndose en el agua. Se le perdió la pista en una carretera junto a Aldaya y sus familiares aún continúan buscándolo. Tampoco se sabe nada de los 4 empresarios valencianos que habían quedado a comer en un restaurante de Chiva, uno de los lugares más golpeados por la riada. Empresarios, por cierto, muy cercanos al presidente de Mercadona, Juan Roig. Y como estas historias, hay muchas más que están dejando desoladas a muchas familias valencianas.
Bueno, hemos visto antes la cara amable de la vida cuando te devuelve una familia que a lo mejor esperabas que no la devolvieran con vida, ¿verdad? Pero a veces la cara es amarga y también ha afectado a una familia en Chivas. Les voy a contar. En primer lugar, encontraron muy cerquita de su coche al padre de familia de una familia que desapareció. Desapareció y al poco tiempo encontramos esta mañana, ha sido, a un niño de 5 años también fallecido, hijo de este padre al que ya se había encontrado en los primeros momentos de la dana. Y finalmente, también en el día de hoy, ha sido localizada la madre, así es que los tres, padre, madre y el niño de 5 años, al final pues han fallecido. Así es que les damos el pésame a su familia y, en fin, y es una pena todo. Bueno, permítanme que les salude o que les presente y les salude a él muy concretamente a don Fulgencio Coll, que es general del Ejército retirado y que fue el primer líder de la Unidad Militar de Emergencia. Muy buenas tardes, don Fulgencio. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. Me gustaría que nos explicara, usted conoce muy bien cómo son las normas, las pautas, los protocolos, tanto en la Unidad Militar de Emergencia como en el mundo de las emergencias, ¿no? Por extensión. En su opinión, ¿ha habido negligencia a la hora de adoptar decisiones que nos han llevado al desastre, al infierno que están viviendo en Valencia? Bueno, en primer lugar, si me permite expresar mis condolencias a todos los que han sufrido esta trágica gota fría y también mi admiración y respeto por todos los que están ahora mismo peleando y tratando de retomar la normalidad después de esta tragedia. Todos los que han intervenido. Y de una manera muy especial, la parte de fuerzas, cuerpos de seguridad de Estado, técnicos de emergencia, a estos ciudadanos maravillosos, voluntarios, que nos han dado un ejemplo de entrega y de afecto y de sacrificio que nos hace dentro de esa tragedia sentir algo muy importante, la grandeza de la gente y que España, la España que nos gusta, la España grande, sigue en pie. Si se han cometido negligencias, en primer lugar hay que ponerse un poco en la piel de cada uno. Lo que ha habido es una situación que ha sido extraordinariamente dura, no esperada, más de 600 litros en determinados puntos y en puntos críticos. Lo que sí ha habido, efectivamente, ha sido poca agilidad en el tema de la alerta meteorológica e hidrológica y las prevenciones que se hacen normalmente para poder hacer frente a ellos. Ahí ha habido una descoordinación, hemos perdido posiblemente por errores humanos horas valiosas que hubiesen podido salvar vidas. Pero ya entramos en la catástrofe cuando ya por la tarde, ya noche del día 29, empezamos a ver la brutalidad de esta gota fría y es cuando, lógicamente, el presidente de la comunidad declara el nivel 2, que es su competencia ante esta emergencia. Hace bien, trata de movilizar todos los recursos, pero allí, si yo hubiese estado al lado del señor Mazón, le hubiese dicho, viendo lo que está pasando, presidente, usted con sus medios, aunque pida la UME, no va a tener capacidad para hacer frente a una tragedia o una dana de tal brutalidad. Y le hubiese recomendado que pidiera el nivel 3. No sé si lo hizo. Es posible que el día 29 o el 30 tuviese sus dudas, pero ya cuando tenía noticias suyas y de su despliegue, que también las tenía al mismo tiempo el Ministerio de Interior y el presidente del Gobierno, a su alcance, debería haber dicho, yo no tengo medios suficientes ni capacidad para hacer frente y haber pedido el nivel 3, es decir, de interés nacional. Pero, en fin, si no lo pidió, es quizás un error inicial en las primeras horas. El que sí cometió una negligencia grave es el ministro del Interior, el señor Marlaska, que viendo o teniendo conocimiento o debiendo tener conocimiento de lo que estaba pasando, de la dana que afectaba a varias comunidades autónomas y de una manera extraordinariamente brutal a 69 municipios de la provincia de Valencia, con más de 800.000 personas de estos municipios, él debería haber asumido lo que la legislación y todo lo que está relacionado con el sistema de protección civil, haber declarado el nivel 3.
no debería haber mirado hacia otro lado. Y quien dice, el señor Marlaska, dice el presidente del gobierno, es incalificable que el día 30 o el 31 o el 1 de noviembre estuviéramos en el nivel 2. ¿Y esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos que estaba completamente desbordado el sistema de emergencias, por mucho que le dieran refuerzos. El segundo, la respuesta hubiese sido con el nivel 3 muchísimo más rápida, con muchos más medios y sobre todo con una cosa que es la más importante técnicamente. Hubiese podido dirigir el ministro del Interior la emergencia de carácter nacional del puesto de mando más moderno, más tecnificado, más capaz para una emergencia de interés nacional, que precisamente se desarrolló a partir del año 2008 para que estuviera operativo y que pasara la certificación unos años más tarde. Este medio de mando estaría dirigido por el teniente general jefe de la UME. Tendría a su disposición, lógicamente dependiendo del ministro del Interior, todos los recursos de la UME, de las Fuerzas Armadas que se irían integrando, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas que hiciera falta, porque esto equivale al estado de alarma. Este es el punto gravísimo por el que ha habido una respuesta lenta, tardía y descoordinada. Y esto, lo siento mucho decírselo, señor Marlaska, pero usted es el responsable. Hizo usted dejación de sus obligaciones, usted estaba a otras cosas, lo mismo que el presidente del gobierno, y dejó sin el auxilio a decenas de miles de valencianos en situaciones críticas. De haber hecho lo que deberían haber hecho, hubiese habido una mayor coordinación, una mejor análisis de la situación, porque la capacidad de información, de coordinación, de análisis, de despliegue de recursos de forma ordenada hubiese sido infinitamente mejor. Esto es, para mí, donde ha habido un error terrible de falta de dirección del gobierno. El Estado, el gobierno de la nación, el señor presidente y el ministro del Interior deberían haberse arremangado y deberían haber estado en operaciones, no estar lejos del barro. Esto es mi punto de vista y además está apoyado por toda la normativa que tenemos del sistema de protección civil, por el Real Decreto de Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que es el órgano capaz de poner en una emergencia todos los medios de la Unidad Militar de Emergencia y a través de este potentísimo puesto de mando integrar todos los medios de las Fuerzas Armadas, del Estado, de las comunidades autónomas en tiempo, espacio y con la mejor dirección. Por lo tanto, allí ha habido un error que puede ser de abandono, de no auxilio, omisión de socorro o de negación de auxilio. Desde luego esto tiene una responsabilidad política, sin la menor duda. Y yo lo he dicho reiteradas veces. Señor Sánchez, usted no ha estado a la altura. Usted ha cometido el mismo error que cometió cuando estábamos con la pandemia del COVID, que en vez de dirigir la pandemia del COVID desde este puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencias que le hubiese permitido coordinar e integrar todos los medios del Estado, no lo hizo. Y tuvimos al señor Fernando Simón, y tuvimos una descoordinación, y tuvimos unos errores garrafales que costaron miles de vidas, y tuvimos la contratación. Desde las mascarillas, llámele usted como quiera, o demás medios sanitarios, en los que muchos felones se enriquecieron a costa de recursos del Estado. Si se hubiese hecho desde el puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencia, desde la Administración Militar, desde la Administración General del Estado, de una forma seria, hubiésemos evitado muchas muertes y responsabilidades penales que ahora estamos viendo. En este caso, en la Dana, creo que se ha vuelto a cometer el error. Y el error es no haber declarado la emergencia de interés nacional, es decir, nivel 3. Está claro. General Coll, dígame una cosa. ¿Qué impresión tiene usted como militar de carrera que ha sido hasta su retirada
de la sensación que pueden tener las Fuerzas Armadas en estos momentos, cuando el GEMAT está excluido de las reuniones informativas y operativas, cuando pues había zapadores en Bétera que no fueron utilizados, cuando la ministra dice el ejército no está para todo, el ejército está en otras cosas, y lo que costó pues movilizar esos 7.000 efectivos que se ha notado en cuanto han llegado, pues ha sido evidente que la situación ha empezado a cambiar. Hasta que no se desplegó el ejército no fue así. ¿Qué impresión tiene usted y sobre todo qué le llega desde las Fuerzas Armadas? Desde las Fuerzas Armadas, pues una frustración enorme. Efectivamente, si se hubiese hecho lo que acabo de mencionar, se hubiese podido poner muchísimo antes miles y miles de medios y de personas, es decir, en este caso de militares, que además estaban esperando que se diera la orden. O sea, no hay ninguna excusa de no haber actuado con más celeridad, con más medios y más coordinación. No han aplicado el nivel 3. ¿Qué es lo que pienso yo? Pues le voy a decir una cosa que va a ser muy desagradable. Cuando la política interviene en emergencias, si no está con buenos políticos preocupados por el interés nacional, vemos lo que hemos visto en el COVID o en esta tragedia. Estaban más preocupados, desde mi punto de vista, me va usted perdonar, pero yo estoy en el mundo de la política ahora, estaban más preocupados el presidente, sus ministros, su gobierno, su propio partido político, en tapar lo que todos conocemos como la corrupción del entorno del presidente, del entorno del gobierno y del entorno del Partido Socialista, como si esta fuera su gran preocupación. Yo entiendo que estén muy preocupados, porque están descubriendo cosas terribles, pero en una emergencia, por el amor de Dios, donde está muriendo la gente, ¿cómo se puede ser así y no decir, señores, es una emergencia, está en peligro la vida de miles de personas, de decenas de miles de personas, vamos a concentrar todos los medios? Es la prueba que nos demuestra que desde hace años tenemos un gobierno que es todo menos un gobierno por el interés de España. Es algo terrible. Un gobierno sometido a ciertos partidos separatistas, nacionalistas, a los que les da lo que le piden, o a una inmigración que los tratan y les apoyan en lo que haga falta, cuando estamos viendo que no han reaccionado, no han entendido que su obligación era meterse y dirigir una terrible gota fría, una terrible catástrofe o calamidad. No tienen razón, no tienen sentido. Yo lo he dicho en varios artículos, señor Sánchez, ni un día más. Usted no puede ser presidente del gobierno. Su gobierno no es válido. Usted no sirve para presidente y yo, desde luego, recomendaría una moción de censura inmediata y ya veremos si su propia gente es cómplice de este gobierno que desde hace muchos años, desgraciadamente, nos está dando unas medidas terribles de descomposición de la estructura del Estado, de rendición del Estado ante ni más ni menos que golpistas, antiguos terroristas, filoterroristas, y deja abandonada su población. A esos maravillosos españoles que han salido y nos han dado un ejemplo de ética, de moral y de patriotismo y de humanidad, la que le falta al señor Sánchez. Sí, señor. Don Fulgencio Coll, le agradezco mucho estos minutos, sus explicaciones, sus opiniones y le mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias. El abrazo para ustedes y para toda esta gente maravillosa que está padeciendo lo que es enorme, y mi admiración por todos los que están luchando contra esta tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vamos a ir a publicidad.
Pasan 3 minutos de las 8 de la tarde, abrimos la mesa de análisis político y lo hacemos hoy con don David Gómez, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y don Miguel Ángel Perales, que es pues analista político, politicólogo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Xavier. Permitidme que antes de empezar con nuestras cuitas habituales de la política, etcétera, etcétera, pues tengamos una conversación con dos personas que quiero presentarles a continuación, Melvi Álvarez y Saúl González. Ellos son vecinos de Sedaví, uno de los municipios más severamente castigados por la Dana. Tienen 3 hijos, uno de ellos es un bebé y lo han perdido todo. Muy buenas tardes, queridos Melvi, Saúl. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero que me contéis cómo es eso de no tener nada de repente. Pues ha sido todo, hemos pasado la peor de las pesadillas. Hemos conseguido librarnos de milagro, porque mi marido estaba aquí en casa, que nunca suele estar a esa hora, porque llega tarde del trabajo y bueno, gracias a Dios estaba aquí. Nos ha prácticamente rescatado porque no podíamos salir de aquí de la casa. Tenemos una escalera en la terraza que afortunadamente hemos podido salir por ahí porque si no, no podíamos salir. Teníamos los coches bloqueándonos en la entrada, el agua entraba con una fuerza desmedida que lo tiraba todo. Y tres muy pequeñitos. Sí, 3 niños. Os voy a mostrar la escalera por donde pudimos, si me disculpáis, por donde pudimos salir. Mira. Esta es parte de lo que queda de nuestra casa. Si lo veis, pues... Sí, tremendo. Todo así. El agua ha subido casi 1,60 m, 1,80 m de agua. Y porque teníamos esta escalera. A ver si la puedo... Sí, la vemos. Por esa escalera, pues pude subir ese muro y pude ir paulatinamente por el techo de la casa y salvar a la familia, vamos. Tenemos 3 hijos que... Esto fue una locura, amigos. Esto fue algo impresionante, horrible. Y menos mal que estabas tú en casa, que si no, pues Melvi se hubiera... Sí, dime. Sí, date cuenta que nadie nos avisó, era un día normal, solamente que hacía mucho aire. Yo terminé de trabajar, me vine a casa sobre las 7 de la tarde y en fin, cuando vino toda esta situación, de repente, una buena decisión, porque sabes que en ese momento una mala decisión te puede, vamos, horrible. Menos mal estábamos en casa, pudimos salvar de los niños, tuvimos suerte de pensar rápido, porque si yo no llego a estar, te lo juro que se me mueren en casa. Sería yo una de esas tantísimas familias que la tragedia los ha arrasado. Bueno, pero por suerte no ha sucedido. Bendito sea, ¿verdad? Vamos a ver, ¿y ahora qué? Ahora, como Melvi, ¿cómo os planteáis la vida? ¿No os ha quedado casa? Eso, ahí no podéis vivir. Pues nosotros, gracias a Dios, contamos con la ayuda de amigos. Nos han estado pendientes de nosotros todo el tiempo, apoyándonos y nos han acobijado en un piso y ahí estamos. Esperar el tiempo que pase, porque yo he perdido todas mis herramientas, yo me dedico al pladur, he perdido la furgoneta, he perdido las herramientas, yo soy autónomo ahora, es una locura, no tenemos casa, no tenemos muebles, no tenemos nada. Empezar de nuevo, como el ave fénix, resurgir de las cenizas, que seguro que toda la Horta Sur va a resucitar y volveremos más fuertes, seguro, porque esto no va a ser nuestro fin. Ojalá. Estoy seguro. ¿Tenéis idea de cómo, dónde, de qué forma empezar a recibir las ayudas que el gobierno ha comprometido? Ahora mismo lo que pasa es que no hemos tenido cabeza para pensar en eso. Sí es cierto que los amigos nos están asesorando, pero en cuanto nosotros tengamos un tiempo, empezaremos a iniciar eso. Ahora mismo nuestra cabeza está en la casa, en ver qué podemos salvar de las cosas. Un saludo a Asuntos Sociales de Alfafar, a la Guardia Civil de Alfafar, a la Policía Local de Alfafar, de Benetúser. Se han portado
a las mil maravillas. Si no hubiera sido también por ellos, por la Guardia Civil, por la policía, por los cuerpos que han estado pendientes de nosotros, muy bien, muy bien. Ahora el tiempo lo dirá todo, el tiempo lo dirá todo. Empezaremos a trabajar, empezaremos a resucitar y a resurgir de nuevo, pero hemos salvado la vida, ¿sabes? Lo más importante. Estamos vivos y continuaremos. No va a ser nuestro fin esto, así no van a acabar las cosas. Esto lo remontaremos con la ayuda de la gente, porque hay gente muy buena, gente, vamos, esto nos ha unido más como pueblos y como seres humanos, seguramente que sí. Y Dios lo dirá, la vida lo dirá. Bueno, no hay más. Pues que Dios los bendiga y que vuestro ejemplo es una luz inspiradora para todos. Muchísimas gracias, os mando un fuertísimo abrazo y avisando si podemos hacer alguna cosa por vosotros, lo que sea. Estamos aquí en Ausias March 33 Alfafar. El que quiera venir a acercarse, pues está bienvenido y estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros dos por enseñarnos lo que fue vuestro hogar, ¿verdad? Venga, mucho ánimo y pa'lante. Venga, gracias, adiós. ¿no? Bueno, ya lo veis cómo está la cosa. Quiero, y terminamos no, vamos a lo político, simplemente deciros una cosa. Quiero que sepáis que hay 3 presas que debieron haber sido construidas en esta zona donde castigó la Dana, en esos 69 municipios de la Comunidad Valenciana, que después de estar planificadas hace 24 años, no se han construido. En parte porque no ha querido esta señora, la de transición de no sé qué historia, que bueno, le daba urticaria esto de las presas, le debía sonar a Franco o algo por el estilo, no sé por qué. No se ha gastado el dinero previsto para hacer obra pública que contribuya a reducir los efectos de una inundación y naturalmente cuando la inundación ha llegado, todos estos parásitos del no sé qué fanatismo ideológico, pues nos deja indefensos ante la adversidad. Que la señora ministra está más preocupada ahora mismo de su examen ante la Unión Europea como comisaria que a esta historia, ¿no? Entonces, claro, como tampoco nadie le ha pedido ayuda, entiendo que a su ministerio nadie llamó a la puerta para decirle que echenos una mano, pues esta señora pues, está fuera de combate, como todo el Consejo de Gobierno, ¿eh? Sí, precisamente justo estos días se celebran los hearings del Parlamento Europeo para examinar, como bien comentaba David, a los candidatos a la Comisión Europea, y Teresa Ribera está escondida, no da explicaciones. Yo entiendo que ella tiene que, pues, aunque sea, es que no ha salido ni a pronunciarse, ni siquiera a cualquier tema de solidaridad, está en otra cosa. Ha conseguido. Entonces, ya se le dijo en su día al gobierno que si esta señora no iba a ejercer sus funciones, que dimitiera, pero no. Ella quería estar en el gobierno por si no superaba este examen. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que a mí me parece que a este país le hace falta. Una acción decidida que demuestre claramente que se tiene que ir Pedro Sánchez. No sé si es a través de una moción de censura o a través de lo que sea, pero desde luego tiene que haber movilización en las calles porque es lo único que escuchan los políticos. Y si les dejas siestear, siestearán. Ya dimos las ayudas, mira qué bien todo, dimos los ERTES, dimos el no sé qué, pero ¿cuántos muertos hubo en la pandemia? En España, ¿cuántos muertos ha habido aquí? 217, y quedan 90 por ser localizados. Nos podemos poner cerca de 300 muertos. Esto tendrá que ser resuelto de una manera política definitiva, que es poner un gobierno que sea eficiente y que dé la cara, que no haga como Pedro Sánchez o como Teresa Ribera, que tienen que ir al Congreso a dar la cara y lo eluden. Lo eluden pues porque son claramente conscientes de que mejor eludir, porque si voy me van a poner la cara, cuadros. Bien, ¿qué hacen los policías? Los sindicatos de la Policía Nacional, todos ellos, en Alicante se van a concentrar este sábado a las 12 del mediodía frente a la subdelegación del Gobierno con el lema Policías indignados, ciudadanos abandonados. Esto es lo que tiene que hacer el noble pueblo español, que a veces parece que solo se mueve cuando se terminan las gambas. Hay que salir a la calle con exigencias, con mala uva y con la demostración evidente de que esta vez no nos vamos a dejar engañar, que no va a ser como con la pandemia.
Hombre, sí, después, unos años después, resulta que aquel estado de alarma no fue constitucional. No, es ahora, con los muertos calientes, cuando hay que salir a la calle, cuando tenemos el reproche claro y en nuestra cabeza y cuando hay que empezar a conocer el menudeo de los detalles. Por ejemplo, hoy sabemos que Seguridad Nacional alertó a Moncloa 12 horas antes y sabemos que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es ingeniero de caminos, pero es un conocidísimo militante del PSOE, que ha ido en campañas municipales, en las listas socialistas, en un montón de sitios. Hombre, faltaría más, que buscaran a un independiente, pudiéndoselo llevar crudo en la Confederación Hidrográfica. Y sabemos todo el abanico que insinuabas tú, David, de incompetencia que rodeaba a Teresa Rivera, la ministra de Transición y de Medio Ambiente. Ella estaba preocupada por resolver su examen de comisaria europea. Y su segundo estaba en Colombia. Hombre. Y no se va a librar, porque en el Parlamento Europeo le han dicho, venga usted para acá y antes de ser comisaria explíquenos qué gestión, qué limpiezas, qué obras se han hecho en lo hidráulico de las zonas afectadas durante su mandato como vicepresidenta del gobierno. Fíjate, te voy a contar una cosa que ocurrió ayer. Ayer se hizo un homenaje en Ávila a Adolfo Suárez, en el que participó Felipe González y José María Aznar. Correcto. Entonces, ayer, en la intervención de Felipe González, no voy a hablar de José María Aznar, que yo milito en el Partido Popular, vamos a hablar de Felipe González. En las declaraciones de Felipe González decía lo siguiente, puso un ejemplo con el tema de la Dana. Dijo, cuando yo era presidente del gobierno, hubo una inundación en Bilbao muy potente, ¿no? Y dice, yo cuando eso ocurrió, mandé al ejército, puse todo en marcha y una vez que hice eso, llamé al Lehendakari y le dije, ¿te encargas tú o me encargo yo? Y dijo el Lehendakari, no, encárgate tú. Entonces, pero antes de llamar al Lehendakari, yo ya me había encargado de poner en marcha el dispositivo que fuera necesario para que, en fin, en este caso Bilbao, estuviera atendida en aquel momento por el ejército y asistida, ¿no? Y después llamó. Es decir, aquí aquí dejamos que haga el desastre y luego que nos llamen a pedir ayuda. Oiga, pero si usted es el presidente del gobierno, pero ¿a quién le tiene que llamar usted? Nadie. El asunto es que has mencionado una cosa clave, que estábamos hablando de gobernantes y Pedro Sánchez no ha abdicado de gobernar, ha abdicado de tomar decisiones en esta crisis y con esa información, pues claro, pero para lo que le interesa y con esa información que tenía del Departamento de Seguridad Nacional tenía que haber actuado, no actuó. Con las primeras informaciones, con las llamadas a la delegación del gobierno que salían esta mañana en los medios de comunicación, también lo conocía el gobierno de España. Bueno, y hay un informe de Seguridad Nacional que 12 horas antes, 12 horas antes. Sí. O sea, la información la tenían. Vamos a ver esto del informe de Seguridad Nacional y las responsabilidades que a la desaparecida Teresa Rivera le vamos a reclamar. Martes 29 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional avisa a las 8 de la mañana de la llegada de una dana que va a producir precipitaciones e irá acompañada de fuertes tormentas y rachas de viento en la zona sur y este peninsular. En este momento, tanto la AEMET como la Dirección General de Protección Civil ya manejaban la información meteorológica. Hasta entonces, y 12 horas antes de que comenzaran las inundaciones, ya eran 3 los ministerios conocedores de la emergencia: Presidencia, Transición Ecológica e Interior. Y de todos los responsables es Teresa Rivera la única que no se ha manifestado al respecto. No ha dado ninguna comparecencia y sí que ha dado plantón junto a Pedro Sánchez al Congreso y al Senado para no dar explicaciones. Ojo que desde el minuto 1 ha liberado su agenda para poner rumbo a la Comisión Europea, aunque ha participado, eso sí, en 2 reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Dana. El mismo martes que se conoce la alerta, su cartera, la de Transición Ecológica, no llamó a la Generalidad Valenciana hasta las 8 de la tarde y 11 minutos más tarde las alertas móviles empezaron a sonar. El encargado de Rivera para estas gestiones fue su número 2, Hugo Moreno, que estaba en un congreso en Colombia y fue quien alertó a la consejera de Justicia, Salomé Pradas, incluso de una posible rotura de la presa de Forata.
Pero la riada que pilló desprevenidos a los municipios de Paiporta, Benetússer y Catarroja fue el desbordamiento del Barranco del Pollo, y circunstancia de la que no informó en el primer encuentro del CECOPI tras la Dana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, un afiliado del PSOE, y quien después de ocupar el puesto desde el año 2021 solo ha realizado 2 obras para prevenir el desbordamiento de los ríos en Valencia. Este organismo no comunicó nada sobre la evolución del caudal de la Rambla desde las 4:13 de la tarde, y además lo hizo por vía email. Momentos más tarde, después de haber activado todas las alarmas, en las dependencias de Seguridad Nacional mantuvieron un comité de crisis, 2 vicepresidentas y 3 ministros para seguir los efectos del temporal. Sánchez aún no estaba siquiera en España, pisó la base de Torrejón de Ardoz al día siguiente tras su viaje oficial a la India. Indignante, indignante en todo y para todos, porque también he leído declaraciones de la consejera de Emergencias valenciana que dice que esto de los avisos de los móviles cuando hay una emergencia, que ya se enteró unos minutos antes de ponerlos, se enteró de que existían. Bueno, oiga, mire, a casa, vamos a buscar gente más seria, que se ponga a aprender y que nos demuestre una vocación de servicio, que llegue a la hora de las reuniones, que no mande un correo diciendo, pues oiga, está lloviendo muy deprisa y mucho, y eso ¿qué decisión quiere que yo que tome con eso? La AEMET también depende de Teresa Rivera, van a caer 180 litros, han caído 600. 600, sí. A mí esto de los SMS me parece muy curioso porque es decir, es como la excusa del millón. Yo que he sido cargo público, claro, cuando uno llega a un sitio, lógicamente no conoce nada de lo que allí ocurre, pero la gente que está allí, que son funcionarios, lógicamente lo conocen. Entonces estoy casi seguro, sin riesgo a confundirme, que alguien en algún momento de su trayectoria dentro de esa consejería le dijo que existía algún sistema de alarma. Estoy casi convencido, y si no se lo dijeron previamente, en el momento que se reunieron, dijeron, oiga, a lo mejor sería conveniente dar un aviso, probablemente. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos técnicos maravillosos en la administración pública que siempre están ahí, los políticos pasan, pero los técnicos se quedan y son los que controlan este tipo de situaciones porque lo conocen, vamos, al dedillo. Aquí, ¿qué pasó? Que es que nadie estaba en su sitio. El problema es que nadie estaba en su puesto. Estaba todo el mundo o de viaje, o fuera de España, o mirando para otro lado. Entonces, y cuando de repente ocurre, pues lejos del presidente del gobierno, lejos de actuar como presidente del gobierno, que es lo que tenía que haber hecho, y aunque viniese volando en un avión, me da igual donde viniese, aunque viniera en un patinete, da lo mismo, es el presidente del gobierno, decir, oiga, lógicamente tenía que haber actuado. Y no meter balones fuera. Y luego, por otro lado, pues si ves que el presidente del gobierno no actúa, oiga, usted, consejería oportuna, presidencia de la Comunidad Valenciana, póngase las pilas. Póngase las pilas, porque si estuviera ocurrido aquí en Madrid, salvando las distancias, muy probablemente la que está en los mandos de la Comunidad de Madrid hubiera tomado decisiones, estoy seguro, y su equipo también. Entonces, tomen ustedes decisiones. ¿Hasta qué punto son chocantes las excusas de mal pagador de Carlos Mazón, el presidente valenciano? Dice, es una indecencia, o no sé qué palabra ha utilizado, es una indecencia que digan que yo no llegué a la reunión de emergencias hasta 2 horas después de iniciada porque estaba en un cumpleaños. No es verdad, estaba en una comida de trabajo. Vamos a ver, Mazón, las comidas de trabajo no terminan a las 7 de la tarde. Es que te has delatado tú solo. Pero... Y aunque terminan a las 7, de hecho, ayer Felipe González, y vuelvo a poner el ejemplo, dice, a mí me llamó, poniendo ese ejemplo de la inundación de Bilbao, dice, a mí me llama en aquel momento el jefe al mando de los militares a las 3 de la mañana. Llaman a Moncloa a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana uno está durmiendo. Entonces uno se levanta de la cama, coge el teléfono porque es el presidente del gobierno y se pone a los mandos. Pero no se vuelve a meter en la cama, vamos, yo no me volvería a meter en la cama. A mí me llaman diciendo que está ocurriendo esto y no se me ocurre irme a la cama, desde luego. Es decir, tampoco se me ocurre irme a un cumpleaños o a una cena. Me voy si es que estoy allí. El asunto es que el presidente del gobierno estaba en India, llega de India y la primera declaración que hace ante los medios de comunicación, que le hace sin pregunta, le hace cerrada, es hablando como si fuera la Comunidad Valenciana un estado de otro país al cual, pues si necesitan ayuda se la daremos. Que la pida. Que la pida. Y así todo, es decir, el trato que ha tenido Pedro Sánchez con la Generalitat Valenciana
ha sido como el que hubiera tenido Ursula von der Leyen con Ucrania. Es decir, incluso más apoyo ha dado Ursula von der Leyen a Ucrania que el que ha ofrecido Pedro Sánchez directamente él a la Comunidad Valenciana. Y en este sentido, pues una reflexión que podemos sacar de todo esto es como tanta administración pública, tanta diferencia de niveles, ese reparto competencial que no está claro, que venimos diciendo mucho tiempo que no está claro y que a la hora de tomar responsabilidades, pues todo el mundo las elude. Y hemos visto... No está claro, efectivamente hay mucho lío y seguramente mucha parte de culpa también la tenga la propia organización del Estado. Yo no digo que no. Ahora, no está claro, pero si tú estás viendo lo que está ocurriendo, pues lo hemos visto todos, claro, lo hemos visto todos en directo. O sea, yo soy presidente del gobierno claro. y no me llama nadie, a mí no me llama nadie, nadie me pide ayuda, pero yo lo estoy viendo, yo soy el presidente del gobierno y hay una serie de leyes que te otorgan y te arrojan a ti poder como presidente del gobierno para tomar decisiones. No eres el presidente de una comunidad de vecinos, con todos los respetos, eres el presidente de un país, entonces tienes que tomar decisiones. Gusten o no, porque las decisiones son así. Ayer también Aznar lo explicaba, hay decisiones que gustan y decisiones que no gustan, pero siempre hay que tomar decisiones. Para unos caerá bien y para otros no. Y en este caso mucho más. Y no solo eso, sino que la comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana, no tiene policía, no tiene ejército, no tiene equipos de rescate, o sea, lo único que tienen son los bomberos de los ayuntamientos, de las diputaciones, policías locales que puedan movilizar. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad, pero es que la única administración que puede responder ante una catástrofe de estas características es el gobierno. Es el gobierno previa declaración de estado de emergencia, que lo puede hacer. Y ahí movilizas lo que necesitas. Retroexcavadoras, equipos de generación eléctrica... Es que le puede quitar el mando al presidente de la Comunidad Autónoma de un plumazo. ¿Se la puede quitar? No hay más. Vamos a hacer una pausa de publicidad y luego les cuento. Decía antes Perales que, hombre, es que esto sí... No, que para lo que les interesa, les voy a contar qué es esto de la brigadilla político-social de Sánchez, los que ha mandado a detener a los grupos de ultras que se atrevieron a golpear el vehículo de Su Majestad Pedro Sánchez. Para lo que interesa, sí. Para eso todos los esfuerzos. Resulta, todos lo vimos. Los que golpearon el coche del presidente, los que le increparon, los que de forma violenta, justificadamente se quejaban de que no les ayudaba a nadie y que pasaban los días y allí seguían, pues eran amas de casa, gente del pueblo de Paiporta. El pueblo de Paiporta es el eje nuclear del voto de la izquierda en la Comunidad Valenciana. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Pero bueno, Marlaska, gran pensador, como Rodén, se aguanta así la cabeza. Gran pensador, Marlaska. Grupos organizados de ultraderechistas que agreden a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, estoy bien, gracias, pero estoy bien. ¿Cómo que gracias estar bien? Si te han hecho una avería en la luna trasera del coche. ¿Pero qué estáis contando? Lo maneja la Guardia Civil. Detienen o se entrega, creo que se ha entregado, a uno que salía en todas las imágenes. Mira que es bien fácil el trabajo. Bueno, le mandan a disposición judicial y su señoría dice, en libertad, porque ni es un grupo organizado, les pilló con la fregona. ¿Cómo va a ser un grupo organizado? ¿De qué organizado? Si no llevaban petardos, no llevaban adoquines. ¿Qué organización? ¿Qué es un grupo organizado? Ultraderechista, sí, porque había uno que llevaba aquí pintado un 22. Un 2 y un 2. Uy, parecen unas SS. No. Eso es una cosa del rock and roll. Tú, Perales, te lo sabrás mejor que yo, ya contarás qué es eso del 22. Tío con una argolla en la nariz y tal. Airado, como corresponde, como cualquier vecino de Paiporta, con pleno derecho. Bueno, pero esto no convence a Marlaska, el pensador. Y entonces dice, vamos a mandar una unidad de élite, apartar a la Guardia Civil, cosa que les ha enfadado mucho, porque vamos a mandar una unidad de élite, vamos a nombrar un fiscal especial para este asunto. Pero oiga, vamos a ver, que parece que le hubieran molido a palos a Pedro Sánchez, que no le pasó nada. Una señora le tiró el palito al mocho delante del coche. Una señora con un trasero impresionante, que tenía un aspecto de militante de la ultraderecha, pues, más bien de ama de casa pasada entrada en carnes. Pero bueno, nada, ahí vamos. Les vamos a contar ahora las decisiones de Marlaska con su
Brigada de Información Político-Social. El PSOE lleva días asegurando que los que atacaron el coche de Sánchez durante su visita a Paiporta el pasado domingo eran grupos de ultraderecha. La actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupúsculos y organizaciones políticas de extrema derecha. Moncloa incluso emitió un comunicado en el que acusó a grupos ultras de estar detrás de los ataques, algo que ahora Interior ha descartado. La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a 3 de los implicados y los ha dejado en libertad tras interrogarles y confirmar que no tienen antecedentes y que ninguno forma parte de grupos neonazis de ultraderecha, tal y como lleva asegurando el Gobierno desde hace varios días. La realidad es que los arrestados son vecinos de Valencia que estaban en Paiporta trabajando como voluntarios. Incluso uno de ellos se entregó voluntariamente a los agentes, negando pertenecer a ningún grupo ultra. Su detención es lo que está ahora en el centro del debate. Fue realizada por agentes antiterroristas de la Comandancia de Valencia y reforzados por expertos de una unidad desplazada desde Madrid que está especializada en sectas, movimientos racistas, xenófobos y antisistema. Algo que ha generado mucha malestar dentro del cuerpo. Fuentes de la Benemérita aseguran que con el servicio de información hubiera sido suficiente. Un malestar que se extiende también al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha criticado que por órdenes de Sánchez se criminalice a los voluntarios y se detenga a las víctimas, mientras que la familia del presidente sigue impune. Aún una docena de personas están en el punto de mira de la investigación por estos ataques a Pedro Sánchez, pero lo que sí tienen claro los agentes es que ninguno de ellos pertenece a grupos de extrema derecha. Una vez más, todo al servicio de Pedro Sánchez. Bueno, Perales, ¿qué? Bueno, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Marlaska tienen dos problemas. El primero, que nos han mentido diciéndonos que hubo una agresión ultraderechista. Tras las detenciones se ha comprobado que eso era algo que era mentira. Y el segundo, que decían que Pedro Sánchez había sido brutalmente agredido. Y no hay imágenes de todo ese día, excepto de la agresión a Pedro Sánchez. Y esto me recuerda... Pero mientras hablamos de esto, no hablamos de que huyó. Claro. Eso Y de hecho había unas imágenes muy representativas en las que unas señoras le pedían perdón a la reina y le decían, perdónanos, que creíamos que era él. No, sí. o sea, le pedían perdón en este sentido. Y lo que a mí me recuerda toda esta historia de la ultraderecha y de las amenazas, me recuerda a aquella campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid, en la que salieron varios ministros totalmente aterrados con unas supuestas amenazas que nunca más se supo de ellas. Navajas ensangrentadas y demás, que nunca más se supo de ellas. Y decían que era la ultraderecha, que esto estaba apoyado por Isabel Díaz Ayuso y sus discursos, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos que Paiporta, como bien has mencionado antes, es un pueblo que el 67% de los votos van al Partido Socialista. Una alcaldesa socialista. Una alcaldesa socialista que ha sido muy valiente y ha desmentido que hubiera grupos de ultraderecha. El mismo día ella lo desmintió. Claro, probablemente no había visto las declaraciones de Marlaska, pero ya lo desmintió, ya dijo, aquí lo que había eran vecinos indignados con una situación que, como bien dijo el rey, hay que comprenderla. Bueno, a Pedro Sánchez, claro, es que esto lo magnificamos, ¿no? Yo creo que se acordarán los telespectadores de cuando le pegaron el bofetón a Mariano Rajoy. Eso sí fue una agresión en toda regla y además en toda la cara. Es decir, a Pedro Sánchez le han tirado un palo de una escoba que encima no le ha pegado a él, le ha pegado una escolta y le tenían tapado, es decir, encima no le ha pegado a él. Y claro, mientras que efectivamente hablamos de toda esta historia, de que si hay tipos de ultraizquierda, de que si hay grupo organizado, ojo que va la Brigada Antiterrorista a investigar este asunto, que tiene tela. Mientras que decimos todo esto, no decimos, no, mire, usted es un cobarde que se metió, perdón, el rabo entre las piernas y salió corriendo. Y no quiso dar la cara. ¿Por qué? Porque sabía que llevaba el pecado escrito en ella. Es decir, porque lo sabía. Sabía que usted no había hecho nada para que se quemase el de la Comunidad Valenciana como estrategia política, porque era su momento. Entonces usted dijo, yo no hago nada que se queme este. Y al final, espero que los españoles quemen a los dos, que es lo que tienen que hacer. Quemar a los dos bien quemados, porque es lo que se merecen ambos dos, ¿no? Entonces, porque ni uno ni otro han obrado correctamente con este asunto. Pero la pregunta del millón ¿es necesario desplazar a un grupo de élite de la Guardia Civil para trincar a un señor con una escoba?
¿de verdad es necesario? Es decir, yo creo que no es necesario. Que ha sido puesto en libertad por el juzgado cuando... Y otra cosa más grave, es decir, hay que movilizar un fiscal para investigar estos hechos. ¿Por qué? Pues porque su único objetivo es ligarlos con la extrema derecha, nada más. Es decir, ellos estarían felices con que de repente hayan trincado un tío de Vox o de un sindicato afín a Vox o lo que sea. Estarían encantados de la vida. Pero como no ha sido así, han sido una serie de vecinos que estaban hartos de lo que les había pasado, pues claro, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos que seguir con la mentira hacia adelante. Y la mentira hacia adelante supone el tener que decirle a una brigada especial de élite de la Guardia Civil que investigue que a un señor le han tirado un palo de escoba. Oiga, es que tiene... Y no le han dado. Y no le han dado. Es que encima no le han dado. Pues si no le han dado todavía... No, es que Marlaska salió haciendo esas declaraciones de que se trataba de agentes de ultraderecha siquiera antes de que empezaran las investigaciones. Organizados. Porque normalmente los grupos de ultraderecha no salen con mocho. Si salen con mocho es que quieren atacar a alguien. Claro. Esto es increíble, señores. Bueno, tengo yo que contarles algo bastante interesante. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con todo esto? Porque el PSOE le está haciendo luz de gas. Decía Sánchez el otro día, hace 2 días, decía, agradezco, pomposo como es él, agradezco a todos los trabajadores de la Comunidad Valenciana, de las diputaciones y de los ayuntamientos su mérito y su esfuerzo encomiable en ayudar a los ciudadanos. Luego decía que todos somos Estado. ¿Y eso cuánto ha durado? Feijóo, fíjate bien, ha durado 2 días. Porque no ha colado lo de los presupuestos, que era el propósito de todo este colegueo bastante infumable, y hoy ya se ha abierto el tiroteo. Desde una ministra del Gobierno, que por cierto es valenciana, Diana Morán, abría las hostilidades y empezaba a reprochar a Amazon la tardanza en la alarma, que no ha protegido a los ciudadanos, que esto no puede ser, que hasta las 8:15 no dieron la alarma de los móviles y no sé cuántas las cosas más. Pero bueno, a ver si el PP toma nota y no se deja engañar una vez más y empieza a actuar, porque si no, pues estos una vez más le van a tomar el pelo. Vamos a escuchar a la ministra Diana Morán. Son 3 llamadas de la delegada del Gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consellera. Se convoca el centro de emergencias de aquí de la Comunidad Valenciana a las 5 de la tarde y hay una verdad, que es que a la gente no le llega el móvil hasta las 8:15 de la tarde. Volveremos a ese día, a ese 29 de octubre, volveremos. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo. Bueno, del Gobierno no esperamos nada. No esperamos nada. De la oposición sí esperamos. ¿Qué dice la oposición? Miguel Tellado, el portavoz del PP. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es? El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe. Y en nombre de Vox, José María Figaredo. Es evidente que el Gobierno no da una cifra oficial de desaparecidos, no la da. Y cuando se le pregunta al ministro del Gobierno, dice que se niega a darla, lo cual quiere decir que la tienen, pero que no la dan porque creen que eso puede generar alarma, porque creen que tienen que comprobar algún dato, y no existe porque intencionadamente quieren ocultar su responsabilidad. Miguel Ángel Perago. Pues con estas imágenes de Diana Morán se me ha venido a la cabeza que tenemos a la ministra Diana Morán única y exclusivamente dedicada a hacer oposición en la Comunidad Valenciana. Esta señora tendría que haber dimitido, haber seguido, la han elegido líder de su región, pues que se vaya a hacer política a su región, ¿no? Y no hacer política de la Comunidad Valenciana desde el Gobierno de España a cuenta de todos los españoles. Pero lo que queda claro, y al hilo de esas declaraciones de Diana Morán de atacar al Gobierno de Carlos Mazón de la Generalitat Valenciana, hoy también se ha publicado que el Partido Socialista de España estaba pagando anuncios mientras los voluntarios están limpiando barro. El Partido Socialista está pagando anuncios en redes sociales para que haya publicidad y en las redes sociales aparezcan los vídeos
del Partido Socialista criticando a Amazon y echándole la culpa de todo lo que ha sucedido. Claro, o sea, es que están en eso. Ese es el engaño. O sea, ellos desde el minuto uno han decidido que su guerra política es contra Carlos Mazón y que esto es un nuevo 11M que tienen que aprovechar. Claro, como siempre. Como siempre. Eso se llama la máquina del fango. Ese fango que tanto le gusta a Pedro Sánchez y que desgraciadamente se ha llevado la vida de muchas personas, las ilusiones de otras muchas, ha destrozado casas y demás. Yo lo único que espero que ese fango también se trague a Pedro Sánchez y que los españoles de una vez por todas le pongamos en su sitio. Un señor que perdió las elecciones, es decir, que le mandemos a su casa. Una vez nos engañan a cualquiera, todos nos han engañado una vez. Todos. Al que le engañan tantas veces seguidas, tiene un problema que debería hacérselo mirar. Sí, no sé quién dijo el otro día que escuché diciendo, bueno, esto ha ocurrido, dice, y al final nadie va a votar a Pedro Sánchez, pero al final volvemos a votar a Pedro Sánchez, es decir, porque todos votamos a lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto habrá que hacérselo ver, porque es que este señor no puede seguir ni un minuto más en la presidencia del gobierno, ni un minuto más. ¿Y qué está dispuesto a hacer Feijóo, aparte de llevarse bien y no salir de su zona de confort? ¿Va a movilizar a las masas en las calles para que digan las masas, a ver, Sánchez, vete ya? No, ni siquiera. ¿Va a plantear una moción de censura? Tampoco, porque para perderla, qué pereza. ¿Cuál es el sentido que tiene para Feijóo o para Abascal? Me da igual. La emergencia nacional. ¿De verdad están claramente en la jugada de que hay 217 muertos y 90 desaparecidos? No están en la jugada, Xavier. Están poniéndose de perfil. ¿Sabes? Están de perfil y si es posible mucho más de perfil para que no les salpique. Entonces, están intentando decir, bueno, echamos una mano, pero tampoco queremos decir mucho, no sea que encima también nos caiga a nosotros el chaparrón. Entonces, ese es el problema, que nos dedicamos a jugar a la política y no nos dedicamos realmente a gestionar. Porque al final la oposición está para gestionar, entre comillas, la labor del gobierno, es decir, para auditarla, pero no lo hacen. Entonces, no lo hacen porque prima más la estrategia política, prima más el qué decir, cuándo decir y cómo decirlo, que realmente la toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones es fundamental en una administración pública y un Estado de Derecho. Bueno, entonces los abracitos de Feijóo a Mazón son parole, porque, vamos, no van a hacer nada para protegerlo como político, que lo es, y representante del PP en Valencia, eso está bastante claro. Bueno, oye, una buena noticia. Han emplumado finalmente a José Luis Ábalos. 4 delitos, el Supremo va para adelante, eso estaba cantado, ¿eh? No es que sea una noticia que nos vaya a sorprender, pero está bien saber que las cosas van tomando su velocidad. Era lo esperado. El Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el exministro Ábalos por su papel en la trama Koldo. Para el PP y Vox, ni Sánchez ni el Gobierno pueden eludir el tema. Se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1. Sus ministerios, sus altos cargos están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción. Evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello. Y a los 3 presuntos delitos que le atribuía el juez Ismael Moreno en su exposición, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, la sala le imputa uno más, el de malversación de caudales públicos. Así lo deducen los magistrados en un auto de 8 páginas al que ha tenido acceso el Toro Televisión. El alto tribunal ha acordado asumir la investigación de la compra-venta de material sanitario durante la pandemia, que implica al que fuera mano derecha de Sánchez y número 2 de los socialistas, y mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional a cargo del magistrado Moreno. Y eso siempre y cuando no exista una conexión material inescindible de las personas no aforadas en la causa con Ábalos. Será no obstante el juez Leopoldo Puente el que se haga cargo de las pesquisas. Ábalos mantenía su condición de aforado al ser diputado en el Congreso, por lo que solo el Tribunal Supremo podía abrir causa en su contra. El instructor de su causa puede pedirle ahora que declare de manera voluntaria y en caso de negarse podría pedir un suplicatorio ante el Congreso que tendría que ser votado en la Cámara Baja. David. Bueno, es absolutamente tremendo que aquel que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy, acusando a todo un partido de corrupción por una frase que venía en un auto, en auto judicial, en una sentencia, perdón, pues ahora sea
el que está imputado por nada más y nada menos que 4 delitos en una trama de corrupción totalmente orquestada desde su ministerio, desde el interior de su ministerio, por su hombre de confianza y mano derecha. Y entonces es como una película de Berlanga. Bueno, Berlanga lo hacía mejor, estos lo hacen fatal. Entonces, claro, es tremendo que esto ocurra, ¿no? Es decir, y que encima le esté salpicando de forma tremenda a Pedro Sánchez, que hay declaraciones de él diciendo, bueno, no son corruptos los ministros, los ministerios, no sé qué. Pues fíjate, es decir, fíjate, aquel que defendió esa moción, aquel que se puso en marcha para echar a Mariano Rajoy de la presidencia, hoy está imputado por el Tribunal Supremo y veremos más porque esto acaba de empezar. O sea, esto acaba de empezar. No sabemos ni la mitad, muy probablemente, de lo que haya ya investigado, de lo que se esté tejiendo entre bambalinas, porque la justicia va muy despacio. Entonces no sabemos ni la mitad. Nos enteraremos a medida de que la instrucción vaya progresando, nos vamos a enterar de muchas más cosas, estoy seguro. Sin duda, sin duda. Todos esos dispositivos de almacenaje electrónico, de información, de imágenes, de correos, la relación de los correos de este señor que era secretario de organización del PSOE y el ministro de referencia política del gobierno con el presidente, pues están a punto de pasar por la oficina de la UCO. La pregunta es si Pedro Sánchez lo sabía y la respuesta es clara, obviamente que sí. Y si no lo sabía, debe dimitir por negligencia de no conocer lo que está haciendo su mano derecha. Y en este caso, y no solo su mano derecha en el gobierno, sino también en el partido. Y ese cese que supuso de José Luis Ábalos en verano, por la puerta de atrás, sin muchos titulares, tuvo que ser por conocimiento probablemente de Pedro Sánchez de todas estas actividades. Estoy convencido de que sí. Pero le dio el acta en las elecciones generales del año pasado. Sí, sí. Es decir, esa decisión es única y exclusivamente de Pedro Sánchez, igual que hizo Yolanda Díaz con Íñigo Errejón al nombrarlo portavoz. Es decir, protegerle. Exactamente, protegerle. Y yo creo que en esa línea que comentabas antes de qué tiene que hacer la oposición, este caso es muy importante para la oposición, para esa labor que tiene que realizar, y debemos estar muy atentos a qué dicen los próximos informes de la UCO. Yo creo que Sánchez va a terminar saliendo en esos informes y va a terminar apareciendo con conocimiento de muchas de las acciones que se han llevado a cabo para lucrarse de manera ilegal, ¿no? Nadie se cree, o sea, al menos yo no me lo creo, que Pedro Sánchez no estuviera al corriente al menos de algo o de parte, porque no estamos hablando de un ministro normal, estamos hablando de un señor que defiende la moción de censura que le lleva a la presidencia del gobierno. Luego este señor hablaría con Pedro Sánchez día sí, día también, hora sí y hora también. Y que Koldo era que le guardaba los avales. Es que es así. Entonces, que no me digan que él no sabía o que... Y cuya mujer se reúne con todos estos personajes. Y además, la mujer de Pedro Sánchez tuvo al menos un negocio en común con una de las no sé cuál, ya no me acuerdo, mujeres de Ábalos, que ha tenido varias. Una de ellas, debe ser la última, porque ahora tiene novia. Ahora tiene novia que se llama Jessica, ¿no? Sí, sí. La verdad que ni idea. No, y que es la que le pagan el piso los de la trama, es la que le reclama que quiere ganar como ministro. Y estuvo en el cumpleaños de Ábalos, o sea, no era un compañero de partido, o sea, estuvo en el cumpleaños de Ábalos, se recorrieron España con Koldo a los mandos de aquel Peugeot famoso de las primarias, o sea, era alguien de su más cercana confianza. Y de su entorno personal. El gobierno era un ministro con mucho peso, con muchísimo peso. Y presupuesto. Con mucho presupuesto. Entonces no estamos hablando de cualquier ministro, no estamos hablando de la transición ecológica, no. Estamos hablando de un macroministerio. El peso se lo daba la administración de las listas del PSOE en todas las provincias de España. Claro. Ajá. Bueno, cambiamos de asunto. Al final, madre mía, 11 años después, 11 años de investigaciones en la Audiencia Nacional, y ya hay una fecha para el juicio de los Pujol, delitos de corrupción, el dinero en Andorra, todas estas cosas. Este que ven ahí es Josep Pujol, el segundo de los hijos del matrimonio. El padre, se preguntarán ustedes, ya debe ser muy mayor, 94. Fecha del juicio, pues creen que para allá, para noviembre del 25. La señora de la parroquia, los misales y todo este lío, Marta Ferrusola, ya falleció. ¿Qué expectativas tiene esto? Pues que esto se ha administrado muy mal desde la justicia, vergonzosamente mal. Llevan años sin practicar una diligencia. ¿Y qué?
bueno, pues ya sabe usted, no deben tener algo muy claro como para llevar a juicio a los Pujol. Y por lo tanto, pues han optado por ir dejando pasar los años, que es una manera de decir, y a ver si se produce algún lamentable fallecimiento que nos exime del doloroso papel de ver si la investigación se ha hecho bien o mal. Ya no digo cuestionar que sean o no corruptos los Pujol, que debiera ser el objeto final de la justicia para todo el mundo. Hay que creer en la presunción de inocencia de todo el mundo. A mí me cuesta más la de unos que la de otros, pero bueno, oye, pero un país digno, país decente, no pone a investigar esto al pequeño Nicolás, ni pone a Villarejo, que ese es el problema, que han hecho lo que saben hacer Villarejo y el pequeño Nicolás. Amenazar en nombre de no sé qué, a unos banqueros en Andorra, otros tal. Y claro, lo que consiguieron contra los Pujol, pues a lo mejor se desmonta en el juzgado. Muy probablemente. Además es que a mí me hierve la sangre cuando dicen 11 años después... Oiga, ni que tuvieran que estar investigando nada extraordinario, sí. Es decir, que parece que están descubriendo petróleo en la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, y lo que ocurre... Y al final lo único que les han encontrado, que hay muchísimo, sí, desde luego, es lo de Andorra, del minuto claro, C, ¿no? Pero lo que voy es que decir, nosotros que llevamos en el despacho asuntos en la Audiencia Nacional, depende de quién instruya, lleva velocidad de crucero y, bueno, oye, tarda, pero se va trabajando. Pueden pasar 11 años, yo no digo que no, pero en esos 11 años puede haber cosas. Es decir, se está investigando, se hace una comisión rogatoria, se hace no sé qué, se hace no sé cuánto, es decir, se está trabajando. Ahora, yo he visto causas en las que se deja morir, y dice, bueno, y como nadie dice nada, ningún abogado tampoco mete prisa, pues ahí quedó. Se deja para que alguien muera. Exacto, se deja ahí, se deja en un cajón, y de repente un día alguien dice, anda, pero si tenemos esto por aquí, tiren. Entonces, desgraciadamente esto ocurre y con demasiada frecuencia. El tío que lo encuentra en el cajón dice, pues mira, vamos a ver, ponle fecha. A ver, va a ser para finales del 25. Y se acabó. Sí. No, y al final caemos en que la justicia, cuando es lenta, no es justicia. Y todos los casos que cometió Pujol, si finalmente son juzgados y finalmente resulta condenado, este señor ya no va a pisar la cárcel, alegarán enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, nos tenemos que replantear si realmente el Estado de Derecho pues, se puede hacer cumplir con esta lentitud en muchos procesos judiciales. No puede ser que casos de corrupción que tienen una implicación y una repercusión política se alarguen tanto en el tiempo, tanto si resultan culpables como si resultan inocentes, ¿no? Mira, hoy han hecho la vistilla para ver si Zaplana, que fue presidente autonómico, igual que Pujol, entra o no entra en prisión después de haber sido condenado. Él tiene motivos de salud para alegar que no debe entrar y la Fiscalía teme su fuga y pretende que entre ya. ¿Qué va a pasar? Pues no se fugó nunca. O sea, no entiendo cuál es el miedo. ¿Cuándo eso ha sido importante? No, nunca. Por eso que o sea que va a entrar. Seguramente. Ya. Seguramente. Pero mira cómo a Griñán y compañía siempre le pasaron bastante en este la mano país en este entró aspecto. la Pantoja en prisión que no tenía que entrar, porque no estaba condenada a los famosos 2 años y un día. Y el juez dijo, de forma ejemplarizante, esta señora entra. Y no es santo de mi devoción, pero no debería haber entrado. Para adentro, no conviene, no entra. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecerles a ustedes dos su presencia, su participación, sus opiniones y a ustedes su interés desde sus hogares. Ahora, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad empieza aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Abandonen cualquier esperanza de que este gobierno y su presidente especialmente vaya a asumir responsabilidades en algo, sea la DANA o sea la corrupción. Nada, nunca jamás. La oposición está que trina, porque tenían previsto que pues, en el Congreso escuchara a Pedro Sánchez y sus explicaciones sobre lo que hizo su gobierno en materia de la DANA. También tenían previsto escuchar a Teresa Rivera, pero olvídense, porque ninguno de los dos va a estar allí. Hoy hemos sabido que Seguridad Nacional informó a Moncloa 12 horas antes de que se produjera la DANA de sus consecuencias previsibles. También hemos sabido que el Ministerio informó a las 8 de la tarde al Gobierno valenciano de lo que se les venía encima y el Gobierno valenciano activó las alarmas por los emails, pues apenas en 15 minutos ya estaban
mandadas a los que las tenían que recibir. Bueno, la cuestión es bastante sencilla si uno no la complica. ¿Cómo se complica? Pues si la ministra de Transición, la señora Teresa Ribera, resulta que no está donde debe estar, sino que está preparando su examen para ser comisaria europea. Y su segundo, este se ha ido a un congreso en Colombia. Y así luego pues termina pasando lo que pasa. Y ni 48 horas ha durado el pacto de no agresión entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana. Si hace 2 días Pedro Sánchez alababa la cogobernanza y las autonomías, especialmente el papel de Mazón, hoy su ministra de Ciencia y la número 1 del Partido Socialista allí en la Comunidad Valenciana, Diana Morán, abre fuego directamente contra Mazón. Critica y pone en la diana a su consejera de Interior y de Justicia y avisa que las alarmas llegaron 3 horas tarde. Asegura que antes o después habrá que asumir responsabilidades. Son 3 llamadas de la delegada del Gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consellera. Se convoca el centro de emergencias de aquí de la Comunidad Valenciana a las 5 de la tarde y hay una verdad, que es que a la gente no le llega el móvil hasta las 8:15 de la tarde. Volveremos a ese día, a ese 29 de octubre, volveremos. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo. Lo hemos contado al inicio, ni Sánchez ni Rivera van a comparecer ni en el Congreso ni en el Senado la próxima semana para dar explicaciones sobre la Dana, pese a que sobre ellos recae la principal responsabilidad. Hoy hemos sabido, lo ha adelantado el diario ABC, que Seguridad Nacional advirtió 12 horas antes de que se desencadenara la Dana de las terribles consecuencias que iba a tener esa riada. No fue hasta 12 horas después cuando se reunió un comité de crisis presidido no por Pedro Sánchez, porque estaba en la India, sino por su número 2, por María Jesús Montero. También el foco está puesto sobre el papel de transición ecológica. Teresa Ribera no estuvo presente en ninguna de las reuniones y la persona que tenía que hacerlo llegó tarde, llegó mal y encima no se emitieron esas alarmas completas, porque solo se advirtió de uno de los 2 puntos calientes y no del barranco del Pollo, que era el que se iba a desbordar en ese momento. Martes 29 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional avisa a las 8 de la mañana de la llegada de una dana que va a producir precipitaciones e irá acompañada de fuertes tormentas y rachas de viento en la zona sur y este peninsular. En este momento, tanto la AEMET como la Dirección General de Protección Civil ya manejaban la información meteorológica. Hasta entonces, y 12 horas antes de que comenzaran las inundaciones, ya eran 3 los ministerios conocedores de la emergencia: Presidencia, Transición Ecológica e Interior. Y de todos los responsables es Teresa Ribera la única que no se ha manifestado al respecto. No ha dado ninguna comparecencia y sí que ha dado plantón junto a Pedro Sánchez al Congreso y al Senado para no dar explicaciones. Ojo que desde el minuto 1 ha liberado su agenda para poner rumbo a la Comisión Europea, aunque ha participado, eso sí, en 2 reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Dana. El mismo martes que se conoce la alerta, su cartera, la de Transición Ecológica, no llamó a la Generalidad Valenciana hasta las 8 de la tarde y 11 minutos más tarde las alertas móviles empezaron a sonar. El encargado de Ribera para estas gestiones fue su número 2, Hugo Moreno, que estaba en un congreso en Colombia y fue quien alertó a la consejera de Justicia, Salomé Pradas, incluso de una posible rotura de la presa de Forata. Pero la riada que pilló desprevenidos a los municipios de Paiporta, Benetússer y Catarroja fue el desbordamiento del barranco del Pollo, y circunstancia de la que no informó en el primer encuentro del CECOPI tras la Dana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, un afiliado del PSOE, y quien después de ocupar el puesto desde el año 2021 solo ha realizado 2 obras para prevenir el desbordamiento de los ríos en Valencia. Este organismo no comunicó nada sobre la evolución del caudal de la Rambla desde las 4 horas y 13 minutos de la tarde, y además lo hizo por vía email. Momentos más tarde, después de haber activado todas las alarmas, en las dependencias de Seguridad Nacional mantuvieron un comité de crisis, 2 vicepresidentas y 3 ministros para seguir los efectos del temporal. Sánchez aún no estaba siquiera en España, pisó la base de Torrejón de Ardoz al día siguiente tras su viaje oficial a la India. Sin embargo, va a ser en el Parlamento Europeo donde Teresa Ribera va a tener que dar la cara y demostrar que como responsable de AEMET, de donde pues valoran la meteorología
y de la conservación de los cauces de la estructura hidrográfica en cualquier lugar de España, ella está obligada a explicar qué se ha hecho. En el Partido Popular Europeo dicen que ella está por ahora escondida, pero va a ser considerada dentro de poco la ministra de la Dana. ¿Y por qué lo dicen? Pues lo dicen porque hay un documento en Bruselas en el que ya se la señala por no querer limpiar los barrancos, y resulta que su ministerio reconoció a Bruselas por escrito que en los cauces se hace la mínima intervención. ¿Por qué? Pues porque no estaba en su ideología intervenir y limpiar los cauces de los ríos y de los arroyos y de las rieras que hay en todo el levante español. Y el punto de mira vuelve a estar hoy puesto sobre la gestión de Carlos Mazón, después de que ayer varios medios de comunicación asegurasen que llegó 2 horas tarde a esa reunión crítica el día de la Dana, en la que se reunían todos los mandos para analizar la catástrofe. El motivo, según estos medios de comunicación, es que estaría en una comida privada. Él hoy lo ha negado, aseguraba que era una comida de trabajo y que estuvo en todo momento pendiente del teléfono móvil. No se puede decir que estaba en un cumpleaños, no, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y estaba sentado? ¿Dónde estaba, presidente? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. ¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa? Sí, lo niego. Y el foco también está puesto en la consejera de Interior y de Justicia de Carlos Mazón, que es la encargada también de gestionar ese centro de emergencias y a la que supuestamente la delegada del Gobierno llamó hasta en 3 ocasiones y ella no respondió. Hoy, además, las informaciones que nos llegan es que ella reconoce que no sabía que había una alerta que llegaba a los móviles. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. El PSOE, un partido traicionero que está engañando ya una vez más a Feijóo. Como recordarán todos, hace 48 horas tan solo, Pedro Sánchez defendía que el mando de operaciones era correcto que lo siguiera ostentando el presidente valenciano Carlos Mazón, por un motivo, decía, de eficiencia. Era de dulce caramelo. Agradecía a los trabajadores de la Comunidad Valenciana sus esfuerzos, a los de las diputaciones, a los de los ayuntamientos. ¿Qué mérito han tenido? Es encomiable lo que han hecho, decía Sánchez, y les recordaba: todos somos Estado, reforzando la idea de que había un pacto de no agresión con el PP y un mensaje unitario que debía ser preponderante frente a la tragedia. Han pasado 2 días tan solo. Y una ministra del Gobierno, que por cierto es valenciana y tiene cargo en Valencia para hacer política, Diana Morán, ha abierto las hostilidades contra el presidente valenciano del PP, Carlos Mazón. Lo hacía reprochando su tardanza en dar la alarma y en proteger adecuadamente a los ciudadanos. Morán criticaba que reunidas las autoridades de emergencia valencianas a las 5 de la tarde, la alerta no se diera a los móviles de los ciudadanos hasta las 8:15 de la noche, y exigía la depuración de responsabilidades. Vamos a ver, el fuego a discreción. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado una pequeñísima cosa, y es que ya hay querellas en los tribunales contra el Gobierno por delitos graves relacionados con esto. Además, tienen un problema y su solución es poner en marcha la máquina del fango cuanto antes, focalizando en Mazón la responsabilidad del desastre. Así que a Feijóo se la han vuelto a colar, como a los ciudadanos con los esfuerzos por buscar grupos de ultraderecha en Paiporta, donde solo se han movilizado vecinos cabreados. Algunas de ellas, por cierto, amas de casa con el palito del mocho en Ristre. Y un día más nos vamos a Valencia, les actualizamos las informaciones que nos llegan desde allí. Hoy malas noticias porque la Guardia Civil habría confirmado el hallazgo de 3 miembros de una familia cuya pista se perdió el pasado 30 de octubre. Ha sido esta tarde cuando los agentes han confirmado el hallazgo del cadáver de una mujer
cuyo marido también habría sido encontrado esta misma tarde. Ambos serían padres del niño de 5 años que fue encontrado a última hora del día de ayer y en cuyo hallazgo habría participado uno de los perros de la Guardia Civil que en estos días están ayudando a encontrar cadáveres. Todos ellos viajaban en su coche ese fatídico día, el 30 de octubre, y se entiende que fueron arrastrados a uno de los barrancos en el municipio de Chiva. Y en estos momentos la cifra oficial de desaparecidos es de 93, si bien algunos de ellos podrían estar entre esos 54 fallecidos, pero cuya identificación no se ha podido completar en las últimas horas. Muchos de ellos esconden historias muy duras de las cuales nos hemos querido hacer eco en el día de hoy. 9 días después de que la Dana arrasara la Comunidad Valenciana, aún hay 93 personas desaparecidas, muchas de ellas de una misma familia. Historias trágicas a las que la plataforma SOS Desaparecidos ha querido darles voz incluso sin denuncias previas. Rubén e Izan, 2 hermanos de 3 y 5 años que se encontraban en su vivienda cuando la riada entró repentinamente, se encuentran en paradero desconocido. Los niños estaban junto a su padre en ese momento, quien sobrevivió agarrado a un árbol, pero de los hermanos no se sabe nada desde el pasado martes. Tampoco se sabe nada de Jorge y Raquel, una pareja que viajaba en coche junto a su hijo pequeño, Neizan, entre las localidades de Aldaya y Calicanto. Elvira Martínez y Elizabeth Martínez, ambas de Cheste, se dirigían en coche a su trabajo en un hotel de Chiva cuando comenzó la riada. Días después de la tragedia, aún no han aparecido ellas y tampoco el vehículo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad también están buscando con drones a José Javier y a su hija Susana. Ambos se encontraban en su casa de campo cerca de Pedralba el día de la tragedia. Susana tiene síndrome de Down y su madre confía en que estén refugiados en algún lugar y ambos puedan aparecer con vida. Desaparecidos están también Antonio Ruiz Fernández o Manuel Blesa, ambos vecinos de Paiporta. Y este repartidor de DHL aún continúa desaparecido. En redes sociales se hizo viral este vídeo en el que se ve al camión sumergiéndose en el agua. Se le perdió la pista en una carretera junto a Aldaya y sus familiares aún continúan buscándolo. Tampoco se sabe nada de los 4 empresarios valencianos que habían quedado a comer en un restaurante de Chiva, uno de los lugares más golpeados por la riada. Empresarios, por cierto, muy cercanos al presidente de Mercadona, Juan Roig. Y como estas historias, hay muchas más que están dejando desoladas a muchas familias valencianas. 2 días después de la tragedia, el rey don Felipe ordenó a su Guardia Real movilizarse y ponerse al servicio del gobierno en esta tragedia. Hasta la zona se desplazaron 195 efectivos que han estado volcados en ayudar a la población, sobre todo en tareas de saneamiento, de limpieza y en el desalojo de enseres de viviendas y de garajes, un refuerzo de la seguridad en la zona. Y hoy pues tenemos imágenes de esos trabajos que han realizado. Bueno, y importante esta información porque desde este jueves todos los afectados por la Dana ya pueden solicitar sus ayudas al Gobierno. Hablamos en primer lugar de ayudas a la vivienda. Hasta 60.000 euros podrán recibir todos aquellos que hayan perdido sus casas. Lo podrán hacer a través de la plataforma de la página web del Ministerio del Interior. También hay indemnizaciones por pérdida de vehículos. Estas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, disponibles ya según el Ministerio desde ayer. Habrá también moratoria para todos los que tengan una hipoteca, mientras que los autónomos y las empresas tendrán que esperar hasta el 16 de noviembre. Y esto es información de última hora. El Consejo de Ministros se reunirá el próximo lunes para adelantar otro paquete de ayudas por la Dana. Es obsesivo para el Gobierno, se trata de intentar proteger la cabeza de Pedro Sánchez. Hay que darle la vuelta a esto de los abucheos, a los intentos de agresión de los vecinos, por la incapacidad de este Gobierno en materia de la Dana. Y la respuesta que ha dado Marlaska ha sido enviar a una unidad de élite que se dedica al antiterrorismo para que organice el guión, detenga a los ultraderechistas, caso que los encuentre, y además, como por ahora no se encuentran, pues esta brigadilla política de Marlaska pues está bastante enfadando y muy mucho a la Guardia Civil. Hay 3 detenidos, pero el juez los ha puesto en libertad después de comprobar que ni era una organización ultraderechista, ni estaban organizados, ni nada por el estilo, simplemente eran vecinos airados.
Además, el Gobierno ha decidido nombrar a un fiscal para esta causa, es decir, todo por la imagen de Pedro Sánchez. Bueno, y era de esperar, acaban de imputar, lo hemos conocido esta mañana desde el Tribunal Supremo, al exministro José Luis Ábalos por 4 delitos de corrupción por su papel en el conocido como caso Koldo. Ojo, porque el alto tribunal le suma además un 4º delito de malversación por esos 16 viajes que hizo el exsecretario de Organización del PSOE en compañía de su novia. Además, sabemos que abre la puerta al Tribunal Supremo a investigarle por su relación con el rescate de Europa y por la trama de los hidrocarburos. Era lo esperado. El Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el exministro Ábalos por su papel en la trama Koldo. Para el PP y Vox, ni Sánchez ni el Gobierno pueden eludir el tema. Se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1. Sus ministerios, sus altos cargos están implicados, metidos hasta las cejas en corrupción. Evita la comparecencia pública para no tener que dar explicaciones sobre ello. Y a los 3 presuntos delitos que le atribuía el juez Ismael Moreno en su exposición, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, la sala le imputa uno más, el de malversación de caudales públicos. Así lo deducen los magistrados en un auto de 8 páginas al que ha tenido acceso el Toro Televisión. El alto tribunal ha acordado asumir la investigación de la compra-venta de material sanitario durante la pandemia, que implica al que fuera mano derecha de Sánchez y número 2 de los socialistas, y mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional a cargo del magistrado Moreno. Y eso siempre y cuando no exista una conexión material inescindible de las personas no aforadas en la causa con Ábalos. Será no obstante el juez Leopoldo Puente el que se haga cargo de las pesquisas. Ábalos mantenía su condición de aforado al ser diputado en el Congreso, por lo que solo el Tribunal Supremo podía abrir causa en su contra. El instructor de su causa puede pedirle ahora que declare de manera voluntaria y en caso de negarse podría pedir un suplicatorio ante el Congreso que tendría que ser votado en la Cámara Baja. La familia Pujol, con el expresidente de la Generalitat a la cabeza, será sometida por fin a juicio 11 años después de que aparecieran sus actividades económicas presuntamente corruptas durante la actividad política de Jordi Pujol, una persona que ahora tiene 94 años. Esta es una dilación incomprensible, puesto que desde hace varios años no se practica diligencia alguna en esta causa en los juzgados. Para la justicia se conoce que esto es una patata caliente que pretenden resolver dejando pasar el tiempo. Para colmo, el juicio tiene previsto celebrarse no en enero, no, en noviembre de 2025. En fin, parece que alguien esté en el cálculo de evitar una condena al político catalán. Y en Estados Unidos, jornada de resaca electoral después de esa victoria incontestable de Donald Trump en el día de ayer. Lo cierto es que el expresidente se hizo con todo, con el voto popular, con el colegio de electores y con el Senado, y estamos muy pendientes de lo que pase en la Cámara de Representantes. En estos momentos, pues todavía hay varios estados que siguen con ese recuento, que van más atrasados que el resto, como es el caso de Arizona o de Virginia. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Pues Trump aventaja a Kamala con 209 asientos ahí en la Cámara de Representantes, en contra de los 191 que habría cosechado Kamala. Como decimos, aún está a 9 asientos Donald Trump de hacerse con la mayoría en la Cámara de Representantes y de revalidar su mandato en esta institución. Bueno, y en Valencia pasan cosas bonitas. Así es. Alguna de ellas. En Valencia pasan cosas extraordinarias, las llevamos viendo todos estos días. Un ejemplo de solidaridad, el de todos los españoles y en concreto el de los vecinos de todas las localidades que están volcados con intentar hacer que esta pesadilla termine cuanto antes. Nos despedimos hoy con estas imágenes del centro de Valencia, donde los vecinos han querido hacer una ofrenda floral a todos los desaparecidos por la Dana. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que nos siguen desde Valencia y a todos los que continúen con el Toro Televisión. Así es, les dejamos con Sandra Meco con el mejor análisis de Estados Unidos. Hasta mañana.